Para el final de Levántate Cuba, recibo al realizador de cine cubano Ernesto Fundora, residente en México, de visita en Miami, para presentar un especial documental que habla de una de las figuras más reconocidas de la cultura cubana. Muy buenos días, Ernesto. Gracias, Fundora. buenos días, Maite. Es un gusto recibirte y precisamente hablar de este personaje, esta personalidad. ¿Por qué Lezama Lima soltar la lengua para este documental? Bueno, Lezama Lima es, a fin de cuentas, el personaje menos conocido de la cultura cubana para las nuevas generaciones y probablemente el personaje más influyente de las letras cubanas de todo el siglo XX. Qué contradicción. Una cosa increíble, es una paradoja. Yo conocí a Lezama muy temprano. Cuando era un muchacho, tendría yo 15, 16 años, mi padre hizo un viaje a Rusia. En aquel momento era la Unión Soviética. Y recuerdo que iban en una delegación y los llevaron a un museo muy famoso que se llama Hermitage, que está en San Petersburgo, entonces se llamaba Leningrado. Y mi padre regresó muy avergonzado de ese viaje, porque el guía del museo, que era un hombre muy erudito, que hablaba, un políglota, que hablaba como unos 10 idiomas, había disertado como 10 minutos sobre un escritor cubano, Lezama Lima, frente a un cuadro que Lezama refería en uno de sus ensayos. Y dice mi padre que de aquella delegación de cubanos, que eran como 40, nadie sabía quién era Lezama. Ya. Y él, que era un estudiante de periodismo y que había ya tenido como una iniciación literaria, apenas tampoco sabía quién era Lezama. Y yo, siendo un niño, escucho aquella conversación en mi casa y a mí se me despierta una curiosidad por Lezama. Y empiezo a buscar, pero los libros de Lezama no se encontraban, estaban todos escondidos. Era un escritor que era un fantasma. Un digamos. fantasma maravilloso además, que más que escribir, creaba, como que soltaba imágenes, y esto responde para que el pueblo de Cuba y aquellas personas que quizás no conozcan a una realidad que obviamente fue un hombre censurado por el castrismo, que no coqueteaba con el castrismo como hicieron otros escritores e intelectuales. Pero a partir de este documental, Ernesto, ¿qué ha sido lo más atractivo desde el punto de vista de realización para ti? Conocer, creo que entrevistaste como a 20 y tantas Entrevisté personas. 28, yo le digo los apóstoles. Ajá. Fueron todos estos discípulos, amigos, gente que estuvo en su cofrade, en su familia, en su grupo, y que son los que han mantenido vivo esta memoria de Lezama, ¿no? Están dispersos por el mundo, los entrevisté en más de 4 ciudades de distintos países y ya algunos muertos, porque yo empecé a hacer esto en el 2009, ya tengo lamentablemente 7 difuntos. Yeah. Pero es un documental muy hermoso porque a mí me ha permitido un acercamiento a Cuba desde otro perfil. O sea, yo reconozco que este proyecto ha cambiado tantas cosas en mí, que yo soy un cubano mejor, más universal, incluso más interesante como cubano y como intelectual y como creador, gracias a todo el universo que me ha ofrecido Lezama. Entonces, este es el legado que quisiera dejar en todos los medios. Lezama no es esa figura que nos han vendido como un tipo raro, hermético, difícil. Todo lo contrario, dicen los que lo conocieron que era el cubano mejor conversador y más chistoso del mundo. Increíble. Que no parabas de reírte con él. ¿Cuán censurado crees que entonces estuvo después de hacer este documental? ¿Cuán Muy, pisoteada muy. estuvo su obra? Bueno, primero me gustaría comentarte algo. A lo mejor el verbo exacto no es coqueteó con el sistema. Lezama, como todos los cubanos de ese momento, pensaron que la revolución cubana iba a ser el cambio definitivo. No, me refería que no coqueteó con el sistema. No, que al principio sí. ¿sí? Al principio. Pero fue firme a la hora de no participar en eventos públicos, de no estar todo el tiempo ahí. Digamos que hay un aplaudiendo. cambio de postura a partir de las famosas palabras a los intelectuales de Fidel, Sí. donde ahí él dice, no, espérate, esto Me es salgo. locura, yo no voy a entrar en esta locura, ¿no? Y bueno, ya después todo lo que pasa con el caso Padilla. Él en un principio creyó que lo que estaba pasando en Cuba era lo mejor para Cuba. Claro. ¿no? Un Muchos hombre que pensaron. venía de la cosa martiana también y vio en todos aquellos rebeldes como un cambio de faz para la nación. Entonces, también acuérdate que ese movimiento que es Orígenes, que él es el fundador de esa revista, pasaron muchos trabajos también en la República. Yeah. Que eso es algo que el documental deja claro. Incluso hay un escritor, Eliseo Lichi Diego Alberto, el hijo de Eliseo Diego, que él dice, a Lezama no lo quisieron nunca, ni lo quisieron en la República, ni lo quisieron en la Revolución. Siempre fue un apestado. Sí. Era un tipo incomprensible, era un tipo raro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando después él rompe con la revolución, empieza todo el escándalo de Padilla, el escándalo de su novela Paradiso, Ajá. que tiene un capítulo donde tiene cosas eróticas, homosexuales, y ahí es donde él cae en un ostracismo y se mete, digamos, desde el 70 hasta el 76 en que fallece, en una humillación total. O sea, Lezama padeció uno de los peores claustros que puede someter una dictadura a un intelectual y a un poeta.
Como tantos y tantos, Lezama Lima, y tendríamos hasta las 11, 12 de la mañana recordando tantos nombres que han sido pisoteados por el régimen castrista. Cuba en Lezama Lima en este documental, Cuba también en otro de tus documentales, Transition, Cuba en Celia Cruz, en Compay Segundo, en Monumentos. ¿Es una misión para ti como realizador rescatar lo que está en peligro de morir en la isla de Cuba? Sí, porque una de las cosas que me ha legado Lezama es lo importante que es la memoria. Y yo tengo un caso cerca de mi familia que fue un caso de Alzheimer. Y pude percibir cómo un sujeto no existe si no tiene memoria. Puede estar el cuerpo vivo, puede estar la entidad biológica, pero lo que a ti te da una identidad es tu cuerpo de memoria. Sí. Y Lezama me enseñó que la memoria cubana es algo muy especial. Nosotros somos una nación que no somos importantes como se nos ha hecho creer ni por el azúcar ni por la economía de servicios. Nosotros somos un capital simbólico. La gracia de Cuba es la magia de su cultura, su música, su poesía, su danza. Eso es lo que a nosotros nos muestra ante el mundo como una rareza, como una singularidad. ¿Ha influido en ti el hecho, como realizador, el hecho de contemplar la realidad cubana desde otra perspectiva? Es decir, Totalmente. me refiero cuando vives en México y a partir de ahí el tema Cuba toma mayor Claro. protagonismo en tu obra. Bueno, empieza la nostalgia, que es un Ajá. sentimiento que dentro uno no lo vive. Yo tengo ya, voy para 26 años fuera de Cuba. Yo empiezo a ver la isla desde la distancia, con el catalejo, como digo yo. Sí. Pero también yo estoy en un periodo de 14 años que no fui a Cuba. Y cuando voy a Cuba empiezo a padecer una cosa muy extraña, que es sentirte extranjero en tu propio país. Porque ya uno llega con nuevos moldes, con nuevos hábitos, con nuevas costumbres, una visión diferente. ¿Qué fue lo que más te impactó al regresar? Bueno, el primer regreso, el no reconocer los lugares. Eso me afectó mucho. Sí. Los lugares que yo recordaba idealizados, porque los había visto hermosos ya en un plano muy destruido, eso me afectó mucho. Otra cosa que me afectó positivamente es la grandeza y la belleza de nuestro país. O sea, el campo cubano, por ejemplo, me impactó desde el avión, el verdor ese cubano, o sea, la belleza de la gente. Sí. Eso es una cosa que no paras de ver gente linda por todos lados. Tú dices, pero qué cantidad de gente bella hay en este país, de todos los colores, de todas las tendencias. Y bueno, la cordialidad, la calidez de la gente. O sea, eso es algo que te impacta, que todo el mundo dialoga contigo, hay una sociabilidad inmediata, la gente rompe el hielo, las distancias. Cubano es de una calidez que pocos pueblos sobre la tierra la tienen. Hay un film que, aunque es de 2012, muchas personas relacionan con la obra de Ernesto Fundora, que es Apócrifo. ¿Qué es esto? Cuéntanos para aquellos cubanos que no han tenido la oportunidad de verlo o aquellas personas que nos estén viendo. Bueno, yo me demoré mucho tiempo en poder empezar a hablar de México. Ajá. Por un problema de respeto, de pudor, es el lugar que te ha dado techo, que te ha dado casa, que te ha permitido, mi familia completa casi vive en México, la otra parte vive acá. Sí. Yo tengo que ser respetuoso, aunque yo siempre ejerzo una postura crítica con todos los lugares donde vivo. Dije, con México tengo que ser más respetuoso porque le debo muchas cosas. Qué bien. Entonces me demoré 17 años. Me demoré 17 años en decir, ya puedo opinar sobre este país porque ya yo estoy nacionalizado mexicano. Y ya yo tengo familia, mi hija es mexicana. Qué bien. Entonces empecé a hablar de México y se me ocurrió hacer este corto que un poco muestra cómo se vive en esa ciudad. Esa es una ciudad muy loca. ¿Te parece si vemos un fragmento Claro de lo que que es sí. el tráiler de Apócrifo? Otra vez tuviste pesadillas. Papá. Mijita, tu papá todavía está en la oficina. La gente abre los ojos y ya tiene deudas. Esta autista ya me colgó. Si quieres abrimos una fundación, ¿eh? ¡Soy ciego, pendejo! El mundo es de los que aprenden a tomar ventaja. Mamacita, no lo toques, te puede contagiar. ¡Qué bonita tu taco, güero! Pero mamá, no puede caminar. Santa Fe. Y pensar que esto era un basurero. Ash, ¿por qué siempre llega tan tarde? Qué mierda de mundo. Que Dios me lo bendiga.
Marx tenía razón. Vivimos entre la farsa y la tragedia. Ernesto, me comentabas que basado en un hecho real. ¿Cómo? Sí. ¿Me cuentas algo de esto? Sí, yo estaba en Puerto Rico filmando un comercial de cerveza y salió la noticia de que habían atropellado a un paralítico en un semáforo y que habían descubierto que este paralítico tenía un estatus de vida increíble, tenía $200.000 en una cuenta de banco y una camioneta carísima en un estacionamiento y el tipo iba y se disfrazaba de mendigo, ¿no? Entonces yo llegué a México con esa curiosidad, yo dije, bueno, si en Puerto Rico, que es una pequeña ciudad en San Juan, pasa esto en México, que hay 26 millones y que hay millones de merolicos en las esquinas, y hice una investigación y efectivamente, también pasaba. lo primero que me sorprendió es que empecé a meterme en ese mundo, o sea, me vestí andrajoso, me tiré para las calles en las noches, en las esquinas, empecé a hablar con ellos y empecé entonces a familiarizarme y todos tenían una segunda trama. Y me imagino que te diste cuenta también de cuestiones sociales, ¿no? Que llevaban a muchas personas a hacer cosas como esta. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que el buen cine, el cine cubano que ha sido crítico, como lo has hecho tú en su momento del desastre revolucionario, está expuesto a desaparecer en Cuba? Bueno, en estos momentos sí. En estos momentos hay una batalla feroz entre lo que se llama la comunidad independiente de cineastas y videastas cubanos y las instituciones que quieren controlar el poder absoluto sobre el cine. Hay una postulada ley de cine que hace más de 5 años que se tiene que haber aprobado y que no se acaba de aprobar. Y que además es antidemocrática porque el 90% de la comunidad de cineastas cubanos de dentro de la isla está a favor de esa ley de cine, que lo que hace es nada más aportarle la posibilidad a ellos de ejercer el oficio de cineasta sin tener que pasar por las instituciones que lo centralizan todo. Ahora, las nuevas propuestas de la Constitución, supuesta nueva Constitución que va a regir en Cuba, abogan por un decreto que se conoce como el 349, que penaliza al artista que no cumpla con los dictámenes gubernamentales. ¿Cuán dañino tú consideras es un disparate, total, ¿cuán total. dañino tú consideras que esto suceda en la isla de Cuba y mucho más? No sé si te ha pasado que instituciones internacionales le hayan cerrado las puertas a realizadores cubanos porque precisamente no coquetean con el régimen castrista. Claro, es una manera de centralizar, es una manera de controlar la información. Es importante para ellos que cada opinión que se emita en materiales fílmicos y audiovisuales corresponda a una línea editorial, a una política editorial de gobierno. Y ellos se dieron cuenta que todas estas alternancias estaban minando, estaban abriendo el espectro de pensamiento sobre lo que ellos quieren decir y comunicar. Entonces yo creo que es un disparate, entre otras cosas, porque lo primero que está podando es la vocación verdadera de un artista. Para empezar, en la historia de Cuba hay un sinfín de nombres de grandes artistas, desde Benny Moré hasta Celia Cruz, que no pasaron por una escuela de nada. Entonces tú no tienes por qué tener un título para ejercer una profesión artística. ¿Qué significan para ti política y arte? Bueno, son las antípodas. De las 7 formas de la conciencia social, considero que la política es la más turbia, la más sucia, la más negativa, la más nefasta, la que más daño le está haciendo al hombre. Y sin embargo, creo que el arte es la que se dignifica, la que logra la zona áurea del hombre, la zona más elevada, más espiritual, más sana, la que incluso como terapia ayuda a que el hombre sobreviva a la catástrofe política. Ahora, esta presentación que vas a realizar precisamente del documental sobre el Lezama Lima, que vas a realizar, va a ser en la Universidad Internacional de la Florida, FIU. ¿Podemos soñar con una universidad de La Habana que reciba materiales como este, históricos, o otros mucho más fuertes que cuenten verdades tergiversadas de la historia cubana? Esperemos que sí, esperemos que en la Cuba inmediata, estamos hablando de la Cuba de los próximos 2 años, esto empieza a suceder, porque es como único podremos zanjar un país posible. O sea, en las condiciones y en las coordenadas de cómo los militares que detentan el poder en Cuba están diseñando la ruta de nuestra nación, vamos a llegar a la bancarrota. Es a donde único vamos a llegar. O sea, ¿qué podemos hacer para que eso no...? Bueno, lo que estamos haciendo, esta labor, por ejemplo, yo estoy preparando un tour por todas las universidades del mundo, pero lo que me llama la atención es que el desinterés y la apatía no solo viene de Cuba. Me he dirigido a más de 30 instituciones culturales y académicas del mundo y ninguna tiene presupuesto para la cultura, ninguna puede promocionar este tipo de eventos. Entonces, en general es un deterioro, es una caída cultural la que está padeciendo el mundo moderno, no solo un problema de la Revolución Cubana y del castrismo. O sea,
Aquí afortunadamente encontré eco y resonancia en un grupo de intelectuales de la FYU, pero no lo veo en otros lugares a los que me he acercado, donde el Lezama no les interesa para nada. Es desafortunado y también eso responde al desconocimiento o a la falta de interés también, porque puedes desconocer acerca de algo, pero hay algo que te tiene que conquistar. ¿Qué tema le falta al lente y la creación de Ernesto Fundora? Yo creo que necesito hacer una película, un largometraje, o necesito hacer una serie. ¿Y qué pasa? Que yo soy un creador de contenidos propios. A mí no me gusta trabajar por encargo. En México me han hecho ofertas de dirigir para otros escritores, para otros guionistas, otros productores. Pero yo tengo mis propias experiencias de vida, mis propias tramas, mis propias fábulas, como soy autor literario también. Sí. Y bueno, lo que siempre nos falla y lo que siempre nos demora llegar a estas metas es el problema financiero. O sea, los cubanos hemos perdido ese mecenazgo que tuvimos en una época. Incluso eso lo percibo en Miami, y voy a aprovechar la oportunidad también para hacer una crítica. No podemos criticar el estancamiento del cine dentro de Cuba si no hemos logrado un cine del exilio. Sí. No hay una cinematografía que pueda pararse de tú a tú, de cara a cara, frente a la cinematografía que hizo la Revolución Cubana. Cuando se pone como factor cultural con todos los defectos del mundo, hay un cuerpo de obras y hay una trayectoria y hay una subvención del gobierno cubano revolucionario al cine cubano que no tuvo el exilio empresarial cubano. Entonces, eso es un fallo y eso es un error que estamos a tiempo a corregir. Ya es hora de que los grandes empresarios cubanos que detentan una posición financiera cómoda empiezan a sufragar un cine del exilio que tiene que contar las historias que hemos vivido acá. Es una necesidad y es una realidad por la que todos estamos abogando. Digamos, hemos visto realizadores como Lilo Vilaplana que con con la fuerza de donde no hay, ha realizado esta serie de leyendas del exilio. ¿Te encaminarías tú por hacer algo similar? Me encantaría hacer algo así, claro que sí. Yo tengo preferencia más por las historias humanas, porque como te dije, para mí la política está en bancarrota en todos lados. Me gustaría contar esa enjundia, esa fuerza con que el cubano afronta la vida día a día, en cualquier lugar del mundo. Sí, cómo reinventa su nación, su tradición, su cultura, sus sueños, cómo defiende su perspectiva de la vida, porque nosotros somos bien diferentes y tenemos que mostrar ese rostro diferente al mundo, ¿no? ¿Tú crees que esa diferencia te ha permitido a ti sobrevivir, digamos, en una realidad que es diferente a la que tú vivías en Cuba? Todo el tiempo, y te puedo poner ejemplos tan sencillos como algo que me advirtió un productor mexicano la semana pasada. Me dijo, tú tienes un color tan particular en la forma en que tratas la imagen, que tu colorido engendra una alegría. Por eso te decía que a mí este cortometraje, yo lo veo y hasta me parece que no soy yo. Que es muy oscuro, me decías. Es muy oscuro, es muy triste. Pero es más tropical. Yo soy más alegre. Yo soy más eufórico, yo soy más de endorfina, de generar sensaciones arriba, positivas. Y creo que ese es algo que me ha permitido diferenciarme del resto de los competidores y realizadores de mi generación, ¿no? Creo que es importante también llevarles a los cubanos, si en un momento lo realizaras, esa necesidad de recobrar el color y empoderar de alguna forma a la sociedad cubana para que se dé cuenta de que lo que están viviendo no es la oscuridad del momento. Lo que ellos pueden tener en un momento determinado es otra cosa. Ernesto, te agradezco muchísimo. Para aquellos que quieran participar en este evento que vas a celebrar en FIU, la presentación del... Es mañana a las 7 de la noche en la biblioteca de la universidad. Sí. Ah, bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo y que realmente esa obra que realizas para dar a conocer la historia verdadera de quién fue Lezama Lima y cuán importante es que sea parte de esa columna de cultura de la historia cubana, pues eso se ha reconocido en el mundo entero. Muchas gracias. Que a partir de eso, pues se despierte el interés verdadero y el interés genuino por esa figura tan importante para los cubanos. Ernesto Fundora, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Aquí en Levántate Cuba. A ustedes gracias también. Les deseo que tengan una excelente mañana. Recuerden que si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente con ustedes de 8 a 10 en punto a través de las 3 plataformas de Martí. Excelente día. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.